Muy buenas tardes, bienvenidos aquí al Tiempo de Entrevista, Mírame Televisión, a la autonómica de las Islas Canarias. Saben que estamos en un mes muy importante para esta casa porque estamos de preparativos de cara a esa gran fiesta de la solidaridad, como nos gusta llamar, al Telemaratón Solidario, que se va a celebrar el próximo 12 de diciembre. Es verdad que no hay nada que celebrar porque, por desgracia, tenemos muchísima necesidad que cubrir y que atender en Canarias, pero sí que hay una cosa que es muy importante de este telemaratón, más allá de las ayudas que hace y cómo apoya a muchas organizaciones del tercer sector, y es la visibilidad que da al trabajo que realizan diariamente cientos de personas en Canarias para atender a los más necesitados, que pertenecen a esas organizaciones sin ánimo de lucro, que han formado una red fundamental dentro del tercer sector para ayudar a los que menos tienen, para llegar a donde no llegan las administraciones canarias. Y ahí es fundamental también el trabajo de pequeñas organizaciones, porque al final, bueno, es verdad que Cruz Roja, Banco de Alimentos, en este caso Banco de Alimentos, ustedes saben que canaliza toda la ayuda que se recibe en ese telemaratón solidario, pero después esas pequeñas organizaciones que son las que realmente están prácticamente en el día a día, en el cara a cara con el usuario, para poder atenderles no solo con la entrega de alimentos, sino también con muchos proyectos interesantes, como los que ha puesto en marcha a lo largo de los últimos 10 años la fundación que preside nuestro invitado de hoy, que se ha convertido en un auténtico referente de la atención social en el norte de la isla de Tenerife. Hablamos de la Fundación Canaria José Luis Montesinos y hoy nos acompaña Lalo Martín, que es su presidente. Lalo, gracias por estar aquí en Mírame Televisión. Gracias a ti, David, gracias una vez más a la televisión, como bien dices tú, autonómica de Canarias. Mírame, que nos permita traer la problemática de la sociedad, ya que nos toca estar un poco a pie de calle entre muchas veces las administraciones y la necesidad de los ciudadanos de nuestra isla. Como decía, al final son ustedes esa primera puerta, pero 10 años ya, Lalo, desde que se fundó, en este caso, la Fundación Canaria José Luis Montesinos. Además que tiene un inicio y una historia muy entrañable detrás. Me gustaría, porque al final, como bien decías, también nos están viendo en toda Canarias, y aunque en Tenerife y sobre todo en el norte es muy conocido la labor que ustedes realizan, me gustaría un poco también aprovechar este programa para dar a conocer, ¿no?, cómo surgió la Fundación José Luis Montesinos. De una historia de amistad, de salvarle la vida a José Luis Montesinos mientras nadaba en una piscina y bueno... ¿Le salvaste la vida? Sí. Pues mira, en esa época recuerdas que existía una televisión que se llamaba Azul Televisión. Sí. Yo hacía un programa que era El Gimnasio con Lalo en aquella época y Manolo pues apoyaba las recogidas de juguetes que hacíamos en el Puerto de la Cruz y estábamos organizando la segunda recogida. Yo a José Luis Montesinos lo conocí como usuario del Gimnasio Bahía, que es de lo que yo vivo profesionalmente, desde la gestión de este centro deportivo. Y por una cosa y otra nos había unido la amistad y él pudo pasar la Navidad con nosotros, con mi familia en este caso, porque iba a pasar esa noche solo y bueno, y ya que él estaba solo, pues lo típico que, como somos los canarios, sí, llamo a mi casa, se lo comento a mis padres y él acaba con nosotros. El día 2 de enero estaba en la puerta del gimnasio y él procedía a nadar los 500 últimos metros que se había marcado, porque había dividido lo que era la distancia entre Tenerife y La Gomera, y él decía que iba a nadar de Tenerife a La Gomera y nadaba ese día los 500 últimos metros cuando yo estaba organizando esa recogida de juguetes. Entonces le digo, no, hoy no va a nadar, hoy se va conmigo que me tiene que ayudar en la Plaza de Europa con los preparativos de esto. Y me dice, no, mira, yo nado los 500 metros, luego me recoges a mediodía y yo me sumo. Se dieron todas las casualidades para ir hacia el ayuntamiento, tenía que recoger unos trajes y en vez de ir a La Orotava, que era nuestro destino, el chico que venía conduciendo se confunde y vuelve al gimnasio. Y me encuentro a José Luis Montesinos flotando en la piscina. Aneurisma de aorta ascendente, de las cosas que muy pocas personas tienen una segunda oportunidad. Y
pues después de sacarlo del agua, RCP, la medicalizada que está bastante cerca, 9 horas de intervención quirúrgica, pasan casi 3 meses y él despierta un día, me mira y me dice, Lalo, ¿qué pasó? Y digo, 3 meses. Y ahí empezaron casi 20 años donde él fue parte de mi familia. Si no llegas a rescatar en ese momento a José Luis, evidentemente no hubiera sobrevivido. No hubiese sobrevivido. Y a partir de ahí surgió la idea de crear esta fundación. No, luego pues pasaron los años, él escribía en periódicos, discutíamos sobre lo que escribía y un día en el 2014 me deja un montón de papeles y yo le había dicho, no, vamos el domingo a almorzar y bueno, vale, vamos a almorzar, pero quiero que leas esto. Y yo dije, bueno, ya me fotocopié un libro completo y después iban a ser horas de discusión. Y en este caso, pues no, lo llamo por la noche, me pregunta, oye, mira, ¿viste lo que te dejé? Yo le pregunto cómo había pasado la tarde, digo, no, pero no se preocupe que yo esta semana lo veo. No, pero es que me urgen porque sé que me voy a ir de este mundo. Esto que te quedas con la cosita, ya estaba yo en mi casa y vuelvo al coche otra vez, al garaje, y veo que era una carta dándome las gracias. Él decía que había sido bastante avaricioso en su vida y que quería, pues, su legado trasladarlo a mi persona, para mi familia y para mis hijos. Y bueno, yo lo llamo automáticamente, le digo, mire, usted está confundido, yo de usted no quiero nada. Y así empieza todo esto. Un mes de ir a buscarlo y usted me ha despreciado, me decía. Yo decía, no, yo no lo he despreciado, todo lo contrario, usted me ha dado amistad, conocimientos, porque era un libro abierto para mí. Y mucha amistad durante muchos años. Y no, yo no quiero nada suyo. Pero su hermano, que era el apoderado, me decía, no, esto tiene que ser para ti porque no hemos ido a Tenerife en casi 20 años, te has hecho cargo de mi hermano. Y un día le planteo, le digo, bueno, mire, usted dice que ha sido avaricioso y no es así. Mi condición es que creemos una fundación con esto que usted me quiere dar a mí y yo me quedo con la tranquilidad de que yo no me voy a quedar con nada. Él vio nacer la entidad. Lo primero que hicimos fue crear una beca para un joven estudiante que hoy en día es Rancés Marrero, aquel joven que creó el respirador artificial, es vicepresidente de la entidad, del que me siento muy orgulloso y que está haciendo cooperación, inclusive ya llevando el nombre de la Fundación a Guinea-Bissau, con un montón de médicos que ha convencido también para meterlos en este rollo que nos hemos montado. Y poquito a poco pues hemos ido creando esa utopía de cambiar el mundo, por lo menos el más cercano que tenemos nosotros. El más cercano, 10 años. 10 años. Desde toda esta historia que nos has relatado, Lalo, y al final, yo no sé hasta qué punto cuando empezaban un poco con esa fundación, ¿no? A poner quizás esas semillas de lo que va a ser la fundación, pensaste que podías llegar a crecer tanto en el sentido de que tú sabías la necesidad que había, pero de convertirte, yo me atrevo a decirlo así, en un referente, ¿no? De la atención social, en algo que es muy complicado porque yo creo que sobre todo lo más difícil quizás es ganarse el respeto y ahí, en ese terreno, ustedes se lo han ganado, ¿no? No sé si tienes esa sensación también. Sí, la verdad que desgraciadamente hemos crecido por la necesidad. Nos hemos visto inmersos en el volcán de La Palma o en los incendios y en muchas desgracias, ¿no? Ojalá que no hubiese sucedido esa pandemia que paralizó el mundo y que tanto daño hizo a Canarias. Y hubo como un antes y un después cuando hemos visto que personas clase media perdieron negocios y de 200 familias que nosotros cogimos en un banco de alimentos, que fue un compromiso con el alcalde en ese momento, de que un poco pues se luchaba por no politizar esa bolsa de comida. Queríamos un poco hacer algo más profesional dentro de un banco de alimentos, involucrar a muchas personas y cogimos ese banco de alimentos con 200 familias. Vimos en un mes prácticamente que nos íbamos a 1.600 familias cuando todo se paralizó. Nos pusimos a disposición del ayuntamiento porque sabíamos la cantidad de gente en el Puerto Mayor que con recursos vivía sola y que iban a necesitar de una mano. Y 25 personas empezamos a trabajar en ese momento y todo esto ha sido ya... ¿A cuántos usuarios atienden en la actualidad? Ahora mismo son casi 5.100 personas solo del puerto, más puntualmente familias de Los Realejos, Orotava, Santa Úrsula, Isla Baja. Y decías que ha cambiado, han notado un cambio en el perfil, sobre todo han notado que personas que tenían, digamos, una vida hecha, han acabado siendo usuarios de una fundación como la de ustedes. Creo que la inflación, el coste de la vida, ha hecho que personas con ingresos, o sea, con un sueldo,
pero con 5 trabajadores personas, incluso. trabajadores con 5 personas a su cargo en casa no llega. No llega si tienes una hipoteca, si tienes que hacerte cargo de los gastos de los colegios, de sacar una familia para adelante. Y esa es la realidad que vivimos ahora mismo. Y trabajan con las administraciones públicas. ¿Cómo funciona el sistema, en este caso, de entrega de alimentos? Que no es lo único que hacen, me gustaría hablar de todos los proyectos que tienen en marcha, pero ¿cómo funciona ese sistema de entrega de alimentos? Nosotros siempre vamos a atender a la familia a través del trabajador social del ayuntamiento. O sea, el ayuntamiento nos deriva a través de un informe social y nosotros pues ya lo metemos en nuestro sistema para que periódicamente el equipo de logística desde una oficina cite para no hacer las famosas colas del hambre y dar dignidad, sobre todo, a esa ayuda de alimentos. O sea, lo hacen todo ordenado para evitar las colas del hambre. Las colas, sí. Nosotros estamos atendiendo entre 25 y 50 familias diarias, donde nos preocupamos mucho, por la parte que me toca de donde vengo, de que no se basase solo esa compra en lo que es los hidratos de carbono, que se decía mucho. Por eso nos preocupamos de crear los huertos. Porque tienen unos huertos urbanos. ¿En qué consiste ese proyecto, Lalo? Bueno, eso fue un proyecto que nace justo en plena pandemia. Nos enteramos de que había un terreno en el Puerto de la Cruz, de que llevaba casi 35 años un poco ahí abandonado, que fueron los invernaderos que tenía, de donde se creaban las plantas que se plantaban y se utilizaban en todo el Puerto de la Cruz. Y lo bonito de esto es que un terreno físico del puerto que está en suelo físico de la Orotava y nos permite involucrar a los dos ayuntamientos. Empezamos pues a limpiar, empezamos a trabajar y hemos creado un pequeño paraíso ahí, que la verdad que parece que está tocado con el dedo de Dios, porque es como que si 45 días tiene que estar un calabacín en la tierra y en la nevera, ya lo tenemos ahí. Y está funcionando muy bien. Luego hay una familia en San Juan de la Rambla que nos cede casi 4.000 metros más, otra familia en la Orotava otros 4.000, y hemos ido creciendo y ahora estamos pues esperando ahí una cesión de un terreno en la zona de Los Realejos, que ya nos va a poder permitir tener el centro formativo en el sector agrario, que es un poco lo que a nosotros nos motiva cuando empezamos la fundación. Creemos en la formación como herramienta para que una persona sea independiente. Para nosotros es básico que una persona sea capaz de tener esos ingresos para poder decir cómo quiero vivir o cómo elijo comer, que es la base al fin y al cabo de todo lo que viene después. Entiendo, por tanto, que hacen una atención, digamos, integral de la persona. No solo se dedican a darle la bolsa de turno y desentenderse. Es más, si tenemos una ilusión nosotros es de que ese banco de alimentos podamos, si no cerrarlo, porque seguramente va a ser imposible, que nos quedemos con las 200 familias del inicio. ¿Cómo? Pues intentando que la gente vuelva al mercado laboral, motivando a las personas a que se den cuenta de que somos un escalón para donde hay que se apoyen para seguir caminando hacia adelante, porque si no esto va a ser insostenible. ¿Y han tenido casos de éxito en ese sentido? Muchos. Gracias a Dios, muchos. Y sobre todo, lo que más bonito es ver usuarios que hoy son voluntarios. Eso ocurre mucho, ¿verdad? Ocurre en muchas organizaciones de gente que, primero, que no esperaba tener que ir a buscar una bolsa de comida, que cuando va y se da cuenta de cómo funciona todo el sistema, considera o siente una deuda, ¿no?, también con todo ese tercer sector. Esas ganas de colaborar. El otro día me decía una persona, dice, yo jamás me pensé que había tanto trabajo detrás de aquí. O sea, nosotros en un almacén de 200 metros, pues movemos eso, 180 toneladas de alimentos. Tenemos la suerte de estar muy cerca al mercado municipal, tenemos las cámaras frigoríficas de congelación y nos permite pues inclusive mantener ese respeto a esos productos que nos llegan, por ejemplo, de la cadena Mercadona. O sea, tenemos 4 tiendas que todos los días, desde las 6 de la mañana, ya tenemos un equipo de voluntarios recogiendo esos supermercados, clasificando esos alimentos y organizándolo lo que se puede para ese día, para el día siguiente, e intentando un poco suministrar esas cajas de productos frescos, más lo que es lo no perecedero, y poder dignamente atender a sus usuarios. O sea que hay mucho trabajo que cuando se está en un lado pues no se ve, pero cuando esas personas que un día dan el salto al otro lado y lo ven, dicen, ¿cuánto trabajo hay aquí? Al y final, son 70 voluntarios trabajando, que le ponemos coste. Y esa es la pregunta, 70 personas, porque eso es altruista por completo. Total. Solamente tenemos en plantilla un trabajador social que un poco me garantiza a mí un poco avalar la gestión de esta entidad.
a través del profesional que tiene que hacerlo, ya que yo como presidente nunca he querido ser el que decida tú te lo mereces o no. Para eso hay un criterio técnico. Un criterio técnico. Y también he visto cómo han puesto en marcha un proyecto para reutilizar ropa fundamentalmente, pero no solo ropa, sino otros artículos, intentar darle una segunda vida y generar... Explícame un poco cómo funciona ese proyecto, porque yo he leído al respecto y me ha fascinado porque han creado como un mercado paralelo, ¿no?, al mercado real. O sea, nosotros sí queremos abrirlo, estamos ya próximos a abrirlo, que es que son como 3 proyectos en uno. Cuéntame, proteger el medio ambiente, por otro lado, enseñar a emprender. Sí, lo que me he dedicado a gestionar empresas, pues lo que quiero es enseñar a 5 personas, 5 voluntarios que hacen como una especie de comunidad de bienes ficticia, donde van a tener que saber llevarse bien para sacar ese proyecto adelante y crear su plan de marketing, plan de viabilidad y creando esa moneda que es el Montesino, que se permitan pues comprar y vender ropa. En este caso hay un taller donde le vamos a dar cabida a personas con algún tipo de discapacidad o personas mayores que quieren hacer voluntariado y que van a ser los encargados de preparar esa ropa. Y luego pues la tarea va a ser llegar a los colegios e intentar que los niños pues vayan allí, porque ellos van a tener este equipo, estas 5 personas van a tener que pagar ese pago a un ayuntamiento donde se va a hacer esto, que es con lo que los trabajadores sociales van también a distribuir, y el niño que viene de una familia más desfavorecida va a ver que hay otros niños como él que están haciendo ese canjeo de ropa por Montesino, y ese es ese proyecto que integra 3 en 1. La verdad que son cosas que van más allá, digamos, de la atención habitual. ¿Tiene que ser esa la manera de trabajar? Yo creo que sí, igual que la casa formativa, tuvimos la suerte que el 9 de septiembre de hace 2 años podíamos inaugurar ese huerto, y ahí pues adquirió el compromiso Francisco Linares con nosotros de hacer la sesión de una casa que va a ser, yo creo, ese vehículo para transformar vidas de muchos jóvenes, que es la casa formativa que se va a establecer en La Orotava, que estamos trabajando ya en el proyecto de reforma y que va a ser uno de esos emblemas, creo, sociales del norte, que va a distinguir a La Orotava y a la Fundación haciendo algo diferente. Al final, en cualquier caso, Lalo, es fundamental tener recursos, porque todo no se soluciona con buena voluntad y con voluntariado. Este año también ha habido problemas para recibir las ayudas públicas. Empecemos un poco por las más cercanas. ¿Les sorprende que todavía las subvenciones que al final tienen que justificar, y que yo sé que además eso les cuesta un trabajo enorme, pero ustedes tienen que entender que es fundamental justificarlas, pero les sorprende que el sistema en cualquier caso siga funcionando tan lento cuando el hambre no espera? Yo creo que todos los ciudadanos de España a veces nos obstinamos con la burocracia. Yo creo que tiene que haber 2 tipos de burocracia, la social y la que nos toca vivir. Yo creo que cuando estamos pensando en dar atención a familias que lo pasan mal, como bien dices, ni el hambre se va de vacaciones, ni el hambre espera, ni la necesidad. Y sí es verdad que nos obstinamos muchas veces y ha sido un poco tedioso, porque por un lado se quiere profesionalizar, pero también necesitamos entonces algún tipo de subvención para generar algo que es tan básico como generar empleo. Sí, o sea, evidentemente, si necesitas un técnico, como explicabas antes, Lalo, tendrá que cobrar como un técnico, ¿no? Claro, o sea, esa persona está en plantilla y está trabajando. Luego tengo la suerte de tener, por ejemplo, a una persona que era el asesor con el que yo empecé en la asesoría. Se jubila. El hombre se convirtió en unos meses, Gerardo, un hombre para mí fundamental en todo esto, y a los 6 meses dice, mira, que te he conocido cómo gestionas esto y yo creo en esto y quiero ser voluntario. Y así ha sido una cadena. Policías que se han jubilado, que llevan las oficinas, una compañera pues que se encarga de sacar tiempo donde no lo tiene para coordinar todo ese voluntariado, esos cuadrantes que yo recibo todas las noches y me dicen, mira, dispones para el huerto de esta gente, dispones para el almacén de esta gente, y ya me siento yo y organizo todas las tareas del día y quién va a cada sitio y las donaciones que hay que recoger. Entonces hay mucho trabajo, muchas horas de dedicación, pero necesitamos, por ejemplo, cuando hablamos de los planes de empleo famosos, muchas veces hasta hablan mal del político cuando vemos un montón de gente en una cuneta y toda esa gente se va a desayunar.
Y dicen, pero ¿qué pasa? Que los empleados municipales, mira, dinero público, mira dónde están, en los bares, esto, lo otro. Pues muchas veces hay que pensar en que hay gente que acaba una carrera universitaria y necesita experiencia. Y si fuésemos un poquito egoístas, pues generar planes de primer empleo, por ejemplo. Que tú durante 11 meses puedas contar con un chico de estos y que se adentre en el mundo de la empresa, pero en este caso de lo social. Siendo un poquito egoístas, estamos sembrando esa semilla solidaria. Pero es que al final hay una economía dentro de ese tercer sector que es muy potente y que va a ser cada vez más potente porque cada vez la demanda va a ser mayor por muchas circunstancias. Porque tenemos una población cada vez más envejecida, porque tenemos una pobreza estructural. Y que hay un montón de patologías que muchas veces se quedan ahí en el aire y que hay un montón de entidades trabajando. O sea, no es la Fundación José Luis Montesinos, hay un montón de entidades aquí en Santa Cruz que hacen un trabajo increíble en Las Palmas, en todas las islas. Si hay algo que nos permite el telemaratón es ponernos cara muchas veces a todos los que estamos trabajando en esto y cómo se repiten las situaciones. Yo creo que el político tiene que darse cuenta que el ciudadano es un cliente y que ellos están ahí por algo y que cada 4 años se acuerdan de nosotros cuando vienen esas campañas electorales. Pero si yo en mi empresa, mi oficina nunca está cerrada, yo tengo un gimnasio y por ahí pasan 1000 y pico personas y la tengo abierta para que cualquier persona me pueda molestar y decir, hey, ¿qué está pasando esto? Porque si no puedo estar ahí y no me estoy enterando de lo que está sucediendo. Pues el político tiene como una herramienta muy eficaz cualquiera de las entidades que estamos trabajando, que tenemos que pasar nuestros controles de transparencia. O sea, me siento afortunado que podamos tener un 9,6 en transparencia, porque avala esa seriedad. Ahora mismo nos hemos metido en algo que es llevar un contenedor de mercancía no perecedera y de necesidades que hemos contrastado ya con personas que están trabajando en Valencia y que también esa lata de atún, porque no solo es el dinero. Hay gente que dice, oye, mi esfuerzo está en esta lata y yo la quiero dar y te la quiero dar a ti, pero quiero que la lleves ahí y voy a llevarla a Valencia. O sea, van a llevar un contenedor. Un contenedor más fondos económicos que tenemos, que allí compraremos lo que nos pida la entidad con la que hemos intentado hacer un hermanamiento, pero de las mal llamadas pequeñas, de las que están trabajando con los ciudadanos. Pero al final todas esas mal llamadas pequeñas, te voy a robar un poco la expresión, Lalo, son las que tejen toda esa red de la que estamos hablando. O sea, en la que yo creo. Claro. En la que yo creo. En la que yo creo que es la que hace que la ayuda llegue. Que donde no se queda en una estructura prácticamente donde hay que cubrir muchos salarios, los que creo que somos los que estamos haciendo los pequeños milagros. O sea, ustedes a favor de la profesionalización, sí, pero ayudándoles. Claro. Sí, pero que nos ayude la administración. Porque si yo puedo, en vez de gastar fondos para generar 4 puestos de empleo, lo puedo cubrir con voluntarios, pues a lo mejor no tengo que disponer de 4, tengo que disponer de 12 para que cada uno haga 4 horas. Pero es la única manera de poder invertir los recursos que tenemos en cubrir las necesidades y ayudar a las personas. Qué interesante eso que comentas, Lalo, de que al final el telemaratón solidario ayuda a que ustedes también estrechen lazos entre las organizaciones. Esto al final también para ustedes es casi una tradición, saben que ese día se van a encontrar. Que nos vamos a encontrar, que nos vamos a ver, que podemos compartir las penas, las tristezas y darnos aliento. Y Tenerife Isla Solidaria en la pandemia pues un poco nos puso cara a cada uno. Los incendios y todo lo que nos ha tocado vivir, desgraciadamente, pero yo creo que ustedes están haciendo algo que es como el pegamento que nos une. Y eso, de verdad, de corazón, por la parte que me toca, te tengo que dar las gracias. Bueno, en este caso a toda la casa. A toda la casa, pero bueno, te toca a ti recibirlas, sí. Igual que te tocará recibir alguna crítica alguna vez. Sí, por supuesto, más de una. Pero bueno, sé lo que hay detrás de todo esto, sé la familia que creó esta televisión, que empezó en el norte también de manera humilde y muchos le dedicamos muchas ganas y mucha ilusión y nos sentimos parte de todo esto y la verdad que felicitarles a ustedes porque siguen ahí. También es muy difícil mantenerse en este sector. Sí, es complicado, Lalo. Pero sobre todo, yo creo que el telemaratón también ha socializado la labor de un medio de comunicación que no se tiene que quedar solo en hacer entretenimiento, hacer información, sino yo creo que tiene una función social que va más allá porque al final es un altavoz que llega a muchísimas personas.
mucha gente dice, bueno, es que ¿por qué está Mírame Televisión dentro de una iniciativa así? Nosotros cada vez incluso hemos intentado tener una presencia más pequeña, digamos, dentro de lo que es la iniciativa y dar cada vez más protagonismo a quienes lo merecen realmente, ¿no? Que son ustedes, que son las organizaciones. Pero también es verdad que ¿hasta qué punto creen ustedes que algo se podría realizar un evento así si no hay detrás el apoyo de un medio de comunicación? Sería imposible porque ustedes hacen que muchas empresas se acerquen, hacen que los políticos apoyen y son el nexo de unión de un fin común que es ayudar. Además hay una cuestión que es importante, siempre nos la repiten, yo quería preguntarte por ello, Lalo, y es que también, además de esas ayudas que llegan desde las administraciones más cercanas, está ese fondo FEGA, el conocido fondo FEGA de Europa. Además se han cambiado, digamos, las reglas del juego. Ahora me gustaría que nos explicase un poco cómo funciona ahora el sistema y sobre todo por qué esto les genera a ustedes mucha incertidumbre, porque antes les garantizaba al menos una cantidad de alimentos que ahora pues entiendo que no tienen tan claro que vayan a recibir, ¿no? Sí, nosotros teníamos pues 2 o 3 fases de entrega al año, donde, por ejemplo, a nosotros nos cubría prácticamente el 30% del producto no perecedero. Ahora eso desaparece, se reparte a través de otra entidad con unas tarjetas monedero, donde un poco se olvida a las personas de más de 50 años, solamente se atiende a menores de 50 con hijos a cargo, pero hay muchas entidades que nos quedamos un poquito huérfanos en esa ayuda que necesitábamos para un poco cubrir esa necesidad. Ahora le toca al gobierno de Canarias, que es el año que viene, le toca decidir cómo y cuándo se va a hacer esos repartos y quién lo va a repartir. Y yo le pido al gobierno de Canarias, por la parte que me toca, al presidente y a todo el grupo de gobierno, que no se olvide de que las entidades pequeñas estábamos ahí cuando había que cargar todo ese peso, cuando había que mover todas esas toneladas de comida. Nosotros en 9 años fueron casi 800 toneladas de comida. 800 toneladas de comida. Sí, estábamos una barbaridad. hablando de 40, 50 mil kilos al año. Había años de 60 mil kilos que llevaban al puerto de la Cruz. Eso se suma durante 9 años, son muchas toneladas de comida. Entonces son muchas personas y muchas familias que han vivido gracias a eso, ¿no? Sí. Que aparecían muchos de esos botes con aquella etiqueta de la Comunidad Económica Europea tirados, pues sí. Pero bueno, también está la parte de nosotros de concienciar. Nosotros hemos conseguido que mucha gente que me decía, mira, es que esto... Yo le decía, pues mire, tan fácil como que usted, eso que es suyo, porque nosotros somos un banco de dinero público, porque esto es dinero de todos los europeos que llega aquí. No vean ustedes habichuelas en un bote. Vean que estos son los recursos de Europa que están aquí. Y muchos decían, pues oye, yo también quiero sumarme, y lo donaban y no lo tiraban. Entonces, esa creo que ha sido también un poco el éxito de nuestra entidad, ¿no? El concienciar, el acompañar. Qué importante, ¿no? Ese asesoramiento, por cierto, asesoramiento jurídico que también prestan, También. ¿no? en la entidad. Entiendo que bueno, quizás es un poco repetitivo, Lalo, pero es que me parece muy interesante. O sea, no nos quedemos solo con la entrega de la bolsa, y eso es algo que ustedes tienen muy claro desde el principio, ¿no? Y que es lo que nos, de verdad, de corazón, David, queremos desaparecer. Ojalá que no haya esa necesidad. Si lo miras egoístamente, te dices, bueno, cuanto más necesario sea mi entidad, mejor, porque puedo conseguir más fondos, pero no. Yo creo que los fondos tienen que venir por otro lado, tiene que ser el cambiar la vida de personas a través de la educación, de motivar a las personas a salir adelante, de sentirnos orgullosos de cambiar la vida de las personas. Porque yo creo que si alguien dentro de una entidad ve que una persona sale para adelante, es como el refuerzo, la gasolina esa que te da fuerzas para seguir, levantarte al día siguiente y seguir trabajando. Y creer que todavía la sociedad y la humanidad tiene una oportunidad, porque estamos hechos para destruirnos, lo estamos viendo constantemente, Sí, desgraciadamente. Pero bueno, yo creo que también esos ejemplos de vidas solidarias, ¿no? Que al final se reflejan en trabajos como los de la organización, en este caso la fundación que presides, Lalo, es fundamental. Es fundamental para mantener esa esperanza, porque todo no son malos propósitos, todo no son malas acciones, y a veces hay gente que de verdad ayuda sin buscar nada a cambio, ¿no? Y eso lo ven ustedes. Mucha gente, y de verdad cuando sacas iniciativas como lo de Valencia, cuando te suena el teléfono te dices, contra, pues qué bonito es que esos amigos te llamen y te digan, oye, ¿qué necesitas? ¿Qué hacemos? ¿A quién llamo?
utilizo mis contactos para tocar a este y al otro y ves que las cosas van saliendo. Y eso es lo que, sinceramente, a veces es un agobio porque te metes en esa dinámica, tú dices, es el compromiso de decir, pues oye, yo no me puedo quedar acostado hoy porque aquí esto tiene que caminar. Ya no solo mi empresa a nivel particular, sino esta entidad que demanda de tanto del tiempo y la dedicación. Hace falta el tiempo, que a veces escasea. Yo darte las gracias, Lalo, por haber venido, porque al final has venido hasta los estudios, estos tiempos que te quitamos quizás de estar haciendo otras cuestiones, pero para nosotros es fundamental también que nos ayudes a visibilizar el trabajo que realiza una fundación como la tuya y hablar de toda esa red, porque el próximo día 12 de diciembre nos vamos a encontrar todos en ese telemaratón solidario y yo creo que tenemos que quedarnos con eso, ¿no? Con que hay un día al menos en el que estamos todos unidos y se manda un mensaje que es fundamental y que además tiene continuidad a lo largo del año, porque yo creo que esa semilla del telemaratón pues crece a lo largo de todo el año. Lalo, muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias por permitirme pues, saludar a gente que aprecio y desde la Fundación animarlos a ustedes también, que no desfallezcan, que sigan con esta labor, que el año que viene, si la vida nos lo permite y la salud nos lo permite, volver a estar aquí y cuenten ustedes con la Fundación Canarias José Luis Montesinos, con todo el equipo de voluntarios, la familia que conforma nuestra entidad, porque vamos a estar a muerte con ustedes y ese día 12 queremos ver a mucha gente llevando esos alimentos a Mercatenerife. Pues nos vemos el día 12 de diciembre. Lalo Martín, presidente de la Fundación Canaria, José Luis Montesinos, ustedes también son fundamentales para que el 12 de diciembre el Telemaratón Solidario sea una vez más un éxito. Ya lo han escuchado y seguiremos dando voz a muchos testimonios que demuestran de la necesidad, una necesidad que es evidente, que está delante de todos nosotros y que hay muchas personas y muchas organizaciones que han decidido no mirar para otro lado y poner en marcha toda esa red de solidaridad que hace que sea posible mantener la dignidad, insisto, de muchas familias en Canarias. Nosotros ponemos también nuestra parte este 12 de diciembre en el Telemaratón Solidario. Que pasen una feliz noche. El 12 del 12 caminaremos juntos con la mente y el corazón puestos en los más de 40.000 canarios a los que vamos a ayudar. El 12 del 12 lo volveremos a hacer. Nos movilizaremos para celebrar que somos un pueblo generoso. Al escenario subirán los artistas que cantarán y compartirán su talento por aquellos que han perdido la esperanza. Vuelven los más pequeños con la ilusión de entregar su carta de Reyes al embajador y llevar regalos para que ningún niño de las islas se quede sin juguetes. El mundo verá cómo hombro a hombro, mano a mano, nuestra gente, colectivos y empresas descargarán alimentos, ropa y calzado para las familias que menos o nada tienen. Vuelve la fiesta, la alegría, la emoción de compartir Canarias. Juntos rendiremos homenaje a las ONGs y voluntarios por su labor humanitaria. Ellos llevarán a todos los rincones del archipiélago la generosidad de nuestro pueblo. El 12 del 12 lo volveremos a hacer. Telemaratón